buenas tardes y bienvenidos a este segundo vídeo de Monzón Misterioso. Bueno, en este caso tampoco es que vaya a ser ningún misterio. Quiero dedicar este vídeo especialmente porque a veces escucho mucho, bueno, escucho cuando se quiere hacer un trabajo sobre el castillo Monzón y la fortaleza. Muchas veces pues se escucha, es que hemos puesto el castillo, es que lo hemos dibujado como está ahora para que la gente no se confunda. Para que mantenga su aspecto que todos conocemos, ¿no? Y así pues la gente dice, ¡ay, es el castillo Monzón! Y bueno, eso en sí ya es un misterio. ¿Cómo era la orografía? ¿Cómo era la forma del castillo Monzón, por ejemplo, en el siglo XIII o en el siglo XII? ¿Qué castillo es el que conoció Jaime I? Si viese este castillo ahora lo reconocería. Seguramente no, físicamente no. Y bueno, pues ahora os voy a mostrar unas fotos a las cuales tampoco quería hacer ningún capricho, ¿no? No es que sean una bella fotos, o quiero mostrar unas fotos por si alguno de vosotros, igual que nos ocurre a mi hermano Alberto y yo en nuestros trabajos de la Asociación Monzón Lúdica, pues hacemos dibujos del castillo y a veces pues intentamos hacerlo tal y como está en el siglo XIII. Pues quiero mostraros unos dibujos en los cuales vais a ver una interpretación nuestra, una interpretación libre de cómo se podría ver la fortaleza en el siglo XII-XIII, cómo la pudo ver los templarios o Jaime I. Y voy a explicar un par de cosillas pues que me han ido surgiendo al paso y espero que os resulten interesantes. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos las fotos. Vamos a apreciar, siempre quiero dejar claro que esta es una interpretación libre, es una interpretación mía, personal, de las cuales hay muchas porque ciertamente hay poco investigado sobre el castillo de Monzón, sobre el cerro de Santa Quiteria y el aledaño después del foso principal de la fortaleza del cerro o el fuerte de San Bartolomé. Por lo tanto, yo creo que eran tres fortalezas, de la cual ahora solo nos queda el castillo de Monzón, la tercera, el tercer baluarte. Y bueno, pues como os he dicho, vamos a ver unos planos de este tercer baluarte, que es lo que nos queda visible, que es el castillo Monzón. Si algún día, bueno, no es mi intención que estas fotos sean una alarde de Photoshop, ni mucho menos. Lo que pretendo precisamente con estas fotos es que podáis ver el castillo como era y la interpretación que yo le doy, ¿vale? En referencia a los restos visibles y las antiguas fotos o grabados que tenemos de diferentes épocas en las cuales podemos ver otros modelos del castillo. Tengo que decir que en alguna de estas interpretaciones se hacían aposta diferentes a la realidad, porque hay que tener en cuenta que el castillo de Monzón, el castillo templario de Monzón, era un importante punto defensivo, ¿vale? Entonces no se podía hacer, cuando tienes un punto defensivo muy importante, no puedes hacer exactamente un esquema de ese lugar, por si hay un asedio, es un punto estratégico delicado, entonces es sensible y no puedes mostrarle al enemigo con un dibujo como es el castillo, pues si quiere hacer un asedio, sería una estupidez por parte de los que estuvieran en la fortaleza en ese momento. No se lo puedes poner fácil al enemigo, en pocas palabras. Entonces, pues eso, he interpretado yo, depende de todos estos grabados, que algunos pueden ser falsos, otros verdaderos, otros deformados a cosa hecha, como os acabo de explicar. Venga, vamos a ver esta primera lámina. En esta primera lámina vemos el castillo desde la cara oeste, desde la que se pone el sol. Y bueno, en la figura normal pues podemos ver que se ve el receptorio, vemos el patio de armas con el Cristo y pues el baluarte que daría a Santa Quiteria, la última fortificación que se reforzaría a partir del siglo XVI, ya para empezar a colocar ahí cañones y tal. Si vemos mi interpretación, pues vemos que hay bastantes cosas interesantes. Nos aparece la muralla exterior. La muralla exterior, o sea, aparte de la doble muralla, porque tenemos que tener en cuenta que Monzón, como villa fortificada, tendría su muralla, la primera que era árabe, que era más recogidita. Digamos que los que estáis en Monzón podríais ver en un plano que abarcaría, por ejemplo, lo que es la Casa de la Cultura, lo que es la iglesia de Santa María, y luego cerraría en la Plaza Santo Domingo, donde estaban antes los antiguos filtros de agua, digamos, en donde sube la barrera y baja la barrera del castillo, pues ahí cerraría, ahí encontraríamos la última torre árabe de la muralla árabe, que luego se prolongaría por la calle de San Lázaro, el hospital de San Lázaro, que iría la antigua leprosería,
lo que sea ahora el cementerio viejo, por la avenida Herida hasta arriba, pues ahí cerraría la muralla que luego subiría hasta el Cerro de San Bartolomé. Hoy en día conocemos el Cerro de San Bartolomé por lo que es el campo de tiro. Es una zona poco investigada que es muy interesante y era la puerta principal del castillo. Después tendríamos el foso, Santa Quiteria, y después el castillo Monzón. Pues si vivimos en Monzón con esa doble muralla árabe cristiana, pues aún tendría otra muralla más que albergaría lo que sea arriba de la montaña, el castillo y la iglesia de San Juan. Esta muralla, si vamos paseando por alrededor del castillo y nos fijamos, podemos ver restos. Podemos ver restos de la torre, de las torres que había alrededor de la muralla. Y bueno, hay muchos detalles curiosos alrededor del castillo, pues ahí están, que se pueden ver. Esto ya es particular y que lo podemos ver, y un último resto que cerraría en las Cañoneras. Subiendo, pues vemos una cosa muy interesante, y es que el pico del castillo de la derecha, vamos a ir de derecha a izquierda del dibujo, vemos que no cierra de forma perfecta, ¿vale? He cogido y le quita un poquito de esa estructura, aunque sabemos que ahí debajo hay montaña, pero yo le he dejado un poco más cuadrada. Vemos que ahora todas las torres están almenadas, es un diseño más medieval. La verdad que si veis el castillo Monzón, pues viendo lo que es la silueta no parece un castillo medieval. La verdad que es una pena, porque las reformas que se hacen pues son reformas del siglo XVI en adelante. Entonces se hacen cañoneras, se hacen fusileras, se modifica, digamos, para que parezca moderno, de las últimas batallas que contuvo. Entonces me gustaría que, ya personal, a título personal, me gustaría que en futuras remodelaciones del castillo pues se hicieran troneras, espilleras, para flechas y cosas así, que se pudiera volver a ver la silueta del castillo medieval, con las torres almenadas. Sería muy bonito. Ahora pues ponen tejados planos y cosas de estas, y la verdad que pierde un poquito la gracia de lo que es la fortaleza. Pero bueno, esperemos que en futuras reconstrucciones respeten lo que era el siglo XIII. Vemos que ya directamente a la derecha vemos una torre muy extraña, que no es la que conocemos ahora como dormitorios y comedores, sino que es otra torre que habría, y otro baluarte que habría allá arriba donde están situadas las cañoneras. Ahora desaparecida, pero que está a la base. Si subimos por esa cuesteta de piedras empedrada frente al receptor y frente a la torre del homenaje, podemos ver que está ahí la base de la torre. Y ahí la he colocado. Vemos la torre del homenaje sobresalir muy por encima de lo que es el receptorio, con su altura real. Vemos otra torre muy, muy interesante que da a la plaza San Juan. Esta torre posiblemente, hay varias teorías de dónde está la entrada del castillo. Una de ellas se sitúa, que es la más escogida, yo también la abrazo mucho hasta ahora, que es la que estaría en los comedores y dormitorios, posiblemente no por el interior sino por el exterior, por una zona habilitada de madera. Y por eso esto de ver a la gente entrar con caballos al castillo en la Edad Media, los que un poco entendemos decimos que no creo que entraran con caballos, ni mucho menos, a no ser por la zona por donde entran a los visitantes, una zona más moderna, más a partir del siglo XVI, que por ahí pues sí entrarían caballerizas pues para subir cañones y cosas así, pero no en la Edad Medieval. Y por eso es interesante. Vemos esta torre que está justo debajo de la del homenaje, al lado del receptorio, hacia la plaza San Juan. Es una torre que en algunos grabados se ve con una puertecita, y que sí que podría ser otro posible punto de entrada al castillo. Le he puesto un caminito, como veis en negro, y puede ser un punto de entrada al castillo. Y donde está el Cristo, pues también he alzado las murallas, porque se derribaron las murallas para que pusieran los cañones, para que pudieran tener ángulo de disparo, y se bajaron lo que es la muralla de la fortaleza. Tendríamos que ver una fortaleza con las murallas más altas. Y he puesto otro edificio ahí donde estaba el Cristo, porque si nos fijamos en esa zona, pues vemos que hay como unos restos. Entonces esto ya también interpretación libre. Ahí podría haber pues otra especie de capilla o de iglesia o de lugar para X, no sé qué harían ahí, pero sí que es interesante ver que en esa zona hay restos en el suelo y que podría haber otro edificio. Ahora hay mucho sitio en el castillo para pasear, y hay que tener en cuenta pues que el sitio premia, y supongo que hay muchas estancias, como muestran los muchísimos sillares que hay esparcidos por la fortaleza, que había más edificios, Sobre todo hay muchas dovelas de ventanas muy parecidas a la super ventana que tiene la iglesia de San Nicolás, que está orientada hacia el este, muy interesante, bueno, en este caso hacia el sur, pero que está iluminada todo el día por este-oeste, la famosa ventana de la iglesia de San Nicolás. Pues vemos que por la fortaleza hay varios sillares, varias dovelas,
que pertenecen a otra ventana muy similar a esta, y hasta ahora pues no se sabe de qué edificio es. Podría ser que ese edificio estuviera ahí en donde está ahora lo que es el Cristo. Vamos a ver otra foto. Esta foto también es interesante, es una foto que está vista desde el sur, desde un ángulo sur o sureste. Ahí vemos, es más reconocible o no, vemos lo que es otra vez la muralla exterior, vemos dónde estaría ubicada la iglesia de San Juan. Actualmente está abajo en la plaza San Juan, como sabemos, en Santo Domingo. Bueno, Santo Domingo, ahí me quiero decir que es la iglesia de San Juan del Hospital de Jerusalén, y que está abajo en la plaza San Juan, por supuesto. Y de ahí hacia abajo lo que se vería, así de esta iglesia y la de San Nicolás, estaría orientada, me refería a Santo Domingo, hacia el este, hacia la salida del sol. La vemos es que está dentro de la muralla interior del castillo que os he comentado. Esta muralla seguiría hasta arriba, hasta Santa Quiteria, hasta el cerro, y solo permitiría el paso por las cocinetas, ¿vale? Como hemos explicado, las cocinetas en una zona que da para paso público, pues porque por X razones que ahora no voy a explicar. Si volvemos al castillo, vemos la Torre de Jaime. Vemos que entre la Torre de Jaime, de siempre de derecha a izquierda del dibujo, desde la Torre de Jaime a lo que sí que conocemos como dormitorios y comedores, vemos que he levantado su verdadera silueta, le he almenado. No es ese tejadillo inclinado que vemos hoy en día, muy mala. No puedo decir reconstrucción porque no es reconstrucción, simplemente la han tapado, Le han puesto de un tejado que se han quedado más largos que anchos. Si algún día la reconstruye, supongo que la volveremos a ver con que será una torre almenada, con todo lo que contiene su interior. Y la muralla que hay entre la iglesia de la Torre de Jaime y el castillo y los comedores, la he levantado, como podéis ver, la he alzado, y pues por lo que he dicho, porque si la tiraron es para poder situar cañones y disparar al cerro Santa Quiteria en su momento. Seguimos y vemos que ahí está en negro los posibles caminos, como he dicho, el que más se respeta hoy en día, que es el camino que podía subir por dentro o por fuera del exterior de la torre de los comedores dormitorios, que sería el camino que pasaría por la iglesia de San Juan, y luego ya he puesto otro que va hacia la izquierda, que sería el que va hacia la torre que da a la plaza San Juan, que también la vemos ahí en el dibujo. Vemos que he puesto ahí la torre en pequeñito después, que sería que está donde está la subida en las cañoneras. La torre de homenaje la vemos muy grande, y la torre de la plaza San Juan, y luego vemos el receptorio. Es muy curioso esta interpretación, espero que os guste y que pongáis comentarios para lo que os parece. Es curioso que sepamos o que intentemos buscar cómo era la original silueta, qué es lo que recordaría si regresaron los templarios o el rey Jaime, y cómo era la silueta que ellos vieron del castillo templario de Monzón y lo que vemos hoy en día, que es muy diferente, como digo, a lo que verían ellos. Así que espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si queréis hacer un dibujo del castillo o lo queréis utilizar para alguna película o alguna cosa, aquí tenéis una interpretación mía, personal, de cómo sería. Y bueno, pues aquí lo dejo de momento y espero que nos veamos en siguientes entregas de estos vídeos, que espero que os gusten. Hasta pronto.